Punto número 9. Calcular para el sistema de la figura su aceleración y la tensión en la cuerda si la masa 1 es de 12 kg, la masa 2 de 8 kg y el ángulo de 30 grados, despreciando la fuerza de rozamiento. Acá vamos a tener los datos que nos marca el problema. Y acá tenemos un esquema representativo. Tenemos dos cuerpos, uno de masa 1 y otro de masa 2, que están unidos a través de una cuerda o una soga. El sistema del cuerpo 1 y cuerpo 2 se mueve para este lado y el problema nos pide que determinemos cuánto vale la tensión y la aceleración. Dos incógnitas, por lo tanto necesitamos encontrar dos variables. Lo que vamos a hacer es marcar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. Tenemos la fuerza normal, marcada en los dos cuerpos. Recordemos que la fuerza normal se marca siempre perpendicular a la superficie que está realizando la fuerza. Acá esta superficie realiza la fuerza sobre la caja 1 y esta superficie realiza sobre la caja 2. Siempre se marca hacia arriba, normal 1. En este caso vamos a tener normal 2. Por otro lado vamos a tener la fuerza de los pesos, siempre se marca hacia abajo, que es la fuerza que la Tierra realiza sobre todos los objetos. Acá también se marca para abajo, por más que el cuerpo esté inclinado. Peso 1, peso 2. Por otro lado vamos a marcar las tensiones. Tensión 1 y tensión 2. La tensión 1 apunta hacia la derecha y la tensión 2 apunta hacia la izquierda. Son tensiones que la tensión 1 actúa sobre la masa 1 y la tensión 2 sobre la masa 2. Hay que tener en cuenta que en módulo y en magnitud, tensión 1 y tensión 2 valen lo mismo. Para encontrar las ecuaciones vamos a trabajar de forma separada con los cuerpos. Primero analizamos la masa 1. Vemos que acá actúa la normal 1, la tensión 1 y el peso 1. Si vemos acá, el cuerpo se desliza sobre el eje de las X, no sobre el eje de las Y, es decir, no sube ni baja. Por lo tanto, solo vamos a considerar, como el cuerpo está en movimiento, la segunda ley de Newton, suma de fuerzas en X igual a la masa 1, porque estamos considerando la masa 1, por la aceleración en X. Bueno, vamos a analizar vectorialmente qué fuerzas actúan sobre X. Solo vemos que la tensión, ya que la normal 1 y el peso 1 actúan sobre el eje Y. Entonces nos queda tensión 1 en forma vectorial igual a la masa 1 por la aceleración en X. La aceleración también con el símbolo de vector. Para sacarle el símbolo de vector hay que tener en cuenta el sentido que tiene la tensión. Acá vemos que apunta hacia el eje positivo de las X, por lo tanto lo dejamos como positivo. Tensión 1 igual a la masa 1 por la aceleración en X, que como vemos que se desplaza hacia allá, también coincide con el eje positivo de las X, dejando esta aceleración como positiva. Nos queda así la primera ecuación del problema. No podemos resolverla porque tenemos dos incógnitas, tensión 1 y aceleración en X. Pasamos ahora a analizar la segunda masa, y para ello vamos a rotar los ejes. Como tenemos acá, normal 2, tensión 2 y peso 2. Acá vemos que el peso coincide con el eje negativo de las Y, y tanto la normal como la tensión forman un ángulo con el eje de las X. Lo conveniente es rotar el eje de las Y y el eje de las X para este lado de forma tal que el eje de las Y, el eje positivo, coincida con la normal y el eje de las X coincida con la superficie sobre la que está apoyada la caja. Y nos queda esta representación. Acá tenemos normal 2, tensión 2 que apunta hacia la izquierda, y el peso 2. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el peso 2 tiene un ángulo, forma un ángulo con el eje negativo de las X. Y lo último que nos queda por hacer es considerar que este cuerpo está ubicado en forma horizontal, como está en este gráfico. Normal 2, tensión 2 que ahora es paralelo al eje de las X, y peso 2. Entonces, si trazamos un eje Y y un eje X, vemos que el cuerpo se acelera
hacia la derecha en las X y no así en el eje de las Y. Acá tenemos nuevamente de forma más ordenada, normal 2, peso 2, tensión 2 y el ángulo de P, que es de 30 grados. Como se mueve en X, solo hacemos suma de fuerzas en X igual a la masa 2 por la aceleración en X. Masa 2 porque estamos trabajando con la segunda masa. ¿Qué fuerzas actúan en X? Y bueno, vamos a tener que actuar la tensión, lo ponemos en forma vectorial, más la componente de X del peso 2. Todo esto igual a la masa 2 por la aceleración en X. Porque la componente, porque tenemos esta fuerza P2 y analizamos su proyección en X, que es esta. La llamamos P2X. Lo que vamos a sacar antes que nada es P2X. P2X vale lo mismo que esta fuerza que está acá. Tienen el mismo tamaño. Es decir, acá tenemos el ángulo, necesitamos saber cuánto vale el cateto opuesto, ya que tenemos un triángulo rectángulo. Y la fórmula que nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. El seno de alfa, que es el ángulo, va a ser cateto opuesto, que va a ser P2X, sobre la hipotenusa, que es P2. P2X, recordemos que es la componente en X del peso 2. Vamos a despejar P2X, nos queda P2 por el seno de alfa, pasa P2 multiplicando al otro lado, igual a P2X. Por último, damos vuelta para verlo de forma más simple. P2X igual a P2 por el seno de alfa. Y así ya encontramos el valor de P2X. Vamos a analizar ahora esta ecuación para sacarle los vectores, es decir, sacarle las flechitas de arriba. T2 vemos que apunta hacia el lado negativo de las X, por lo tanto va con signo negativo, menos la tensión 2. P2X vemos que se proyecta en el eje positivo de las X, por lo tanto va con signo positivo, más P2X, que como ya lo habíamos sacado acá, era P2 por el seno del ángulo. Todo esto igual a la masa 2 por la aceleración en X. Volvemos de nuevo, menos la tensión 2 y P2, como es el peso de la masa 2, sabemos que lo podemos calcular como la masa 2 por la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo alfa. Todo esto igual a la masa 2 por la aceleración en X. Tenemos que despejar la tensión o la aceleración y lo que nos queda más fácil de despejar es la tensión. Entonces nos queda menos la tensión igual a la masa 2 por la aceleración en X y pasamos todo este término restando, quedándonos así menos la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo alfa. Para sacar este signo negativo de acá le cambiamos el signo a toda la ecuación y nos queda tensión 2 porque antes es negativo y ahora es positivo, igual a menos la masa 2 por la aceleración en X porque antes era positivo y ahora lo hacemos negativo. Como acá hay un signo negativo, ponemos más la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo alfa. Y así encontramos la segunda ecuación, que nos relaciona la aceleración con la tensión, que son los dos valores que estamos buscando. Llamamos ecuación 2. Recordemos que la ecuación 1 estaba dado por la tensión 1 igual a la masa 1 por la aceleración en X. Ecuación 1. Hay que tener en cuenta que el valor de la tensión 1 era igual al valor de la tensión 2 porque estábamos hablando de la misma soga. Es decir que ahora directamente podemos reemplazar los valores y hacemos igualdad. Tensión 1 entonces es masa 1 por aceleración en X y tensión 2, como está acá escrito, es igual a menos la masa 2 por la aceleración en X más la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo alfa. ¿Qué es lo que nos interesa encontrar de acá? Es la aceleración en X. Juntamos todo lo que tenga aceleración de un lado y todo lo que tenga los datos que ya conocemos del otro. Vamos a pasar este término para el otro lado, quedándonos así masa 1 por la aceleración en X más, porque está restando, la masa 2 por la aceleración en X igual a la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo alfa. Acá tenemos aceleración en los dos términos, por lo tanto los podemos sacar como factor común, quedándonos aceleración en X por la masa 1 más la masa 2.
Todo esto igual a la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo alfa. Como lo que nos interesa es sacar la aceleración, pasamos todo este término para el otro lado dividiendo. Y nos queda aceleración en x igual a la masa 2 por la gravedad por el seno de alfa. Todo esto dividido la masa 1 más la masa 2, que estaban acá. Lo único que nos queda por hacer es reemplazar los valores. La aceleración en x es igual a la masa 2, que son 8 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que son 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el seno del ángulo, que era 30 grados. Todo esto sobre masa 1, que es 8 kilogramos, perdón, masa 2 que es 8 kilogramos, más la masa 1, que son 12 kilogramos. Aceleración en x nos queda entonces 8 por 10, por el seno de 30 nos queda 40. Como tenemos acá kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, nos quedan newton. Recordemos que kilogramos por metros al segundo al cuadrado se transformaba en newton. Todo esto dividido 8 más 12, 20 kilogramos. Nos queda así, aceleración en x, 40 dividido 20 igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado, siendo esta la respuesta del problema. Recordemos que newton sobre kilogramos se transforma en metros sobre segundos al cuadrado, pero todavía el problema no terminó, ya que nos falta sacar la tensión. Podríamos utilizar cualquiera de las ecuaciones para sacar la tensión, tanto la ecuación 1 como la ecuación 2. Vemos que con la ecuación 1 el cálculo es más sencillo. Nos queda entonces que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración en x. A la masa 1 la conocemos, como así también a la aceleración en x que la acabamos de calcular acá. Nos queda tensión igual a masa 1, que es 12 kilogramos, por la aceleración en x que acabamos de ver que es 2 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la tensión nos queda 12 por 2, 24, y kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado sabemos que es newton. Entonces la tensión es 24 newtons.